SER Podcast. ومن هذه الساعة نعلن بأن كل استهداف لأبناء شعبنا. Hamás acaba de amenazar con ejecutar en público a un rehén israelí cada vez que el ejército de Netanyahu lance una bomba sobre Gaza sin aviso previo. Hamás tiene en torno a 100 rehenes israelíes. Amenaza con matarlos públicamente. Y el gobierno de Israel, a su vez, ha anunciado sangre y fuego contra Gaza y empieza a cumplirlo. Este es el sonido de las bombas esta tarde sobre la franja, poco después de que el ministro de Defensa israelí ordenara el bloqueo total de Gaza, dejarlos sin agua, sin luz y sin comida. No hay luz, no hay comida, no hay agua, no hay combustible. Todo está cerrado. Estamos luchando contra animales humanos y actuamos en consecuencia. De momento ya son 900 los muertos en Israel, 560 en Gaza, 1.400 en total, y quedan por sumar las víctimas que se estén produciendo ahora mismo, los bombardeos que están teniendo lugar en este momento. Se lo vamos a contar ahora, les vamos a explicar también el lío en el que se ha metido la Comisión Europea, con uno de sus comisarios anunciando que cortan la ayuda a la cooperación a Palestina, a pesar de que es algo que no se había consensuado con los Estados miembros, con los gobiernos europeos. De hecho, España se está quejando ya formalmente. Entramos ahora al detalle, pero antes el tiempo. Jordi Carbó. Buenas tardes. Después de muchas semanas, por fin podemos anunciar el fin de esta situación que nos trae un tiempo plenamente veraniego. Hasta el viernes, ningún cambio significativo. A partir del fin de semana, descenso de temperaturas y algunas lluvias, de momento no generalizadas. Pero hasta entonces, todos los días, tiempo parecido. Durante las madrugadas y al empezar las mañanas, ambiente un poco fresco, calor plenamente veraniego durante las tardes en todo el país, además con muchas horas de sol. Durante las madrugadas y las mañanas, algunos bancos de niebla en zonas llanas del interior, pero que rápidamente se disiparán. Hay media hora 25 deportes. Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. La selección masculina de fútbol está entrenando ahora mismo, preparando los partidos ante Escocia y Noruega de clasificación para la Eurocopa. Con una duda, Yamil Lamal, el jugador azulgrana, tiene unas molestias musculares, va a pasar pruebas para determinar si puede seguir en la concentración o va a ser baja. Y en tenis, Master 1000 de Shanghái, Carlos Alcaraz ha superado esta madrugada la tercera ronda, ha ganado al británico Evans, ahora jugará ante Dimitrov. Empieza hora 25. Todavía a esta hora Israel sigue combatiendo con milicianos de Hamás en suelo israelí. 2 días después de que empezara el ataque, Israel no ha podido repeler todavía la incursión de los miembros de Hamás. Desde Jerusalén informa para la SER Pedro Jiménez Armengou. Los combates han continuado durante todo el día en el sur de Israel, donde el ejército asegura que controla ya la totalidad de los pueblos cercanos a la frontera con Gaza. Aunque todavía quedan terroristas dentro del territorio israelí, el portavoz del ejército, Daniel Hagari, ha dicho que ya no hay milicianos cruzando la barrera de separación con Gaza e incluso ha afirmado que han conseguido información sobre todos los rehenes secuestrados por Hamás. El grupo ha amenazado este lunes con ejecutar rehenes si Israel lleva a cabo bombardeos sin aviso previo a la población civil en Gaza. El anuncio llega tras la muerte de más de 560 palestinos desde el inicio de las hostilidades, la mayoría a causa de ataques aéreos del ejército. En Israel, las autoridades han elevado a 900 el número de fallecidos en el ataque sorpresa de Hamás, lo que sitúa la cifra total de muertos en más de 1.400. Esta es así suena la amenaza explícita de Hamás hace unos minutos. A partir de este momento anunciamos que cada ataque contra nuestro pueblo que se encuentra a salvo en sus hogares sin previo aviso será recibido con la ejecución de uno de los rehenes civiles de nuestro enemigo, y lo transmitiremos en audio y vídeo. Pablo Morán, muy buenas tardes. Hola, Aymar, buenas Jefe tardes. de la información internacional de la cadena SER. Pablo, ahora mismo en Gaza, ¿cuál es la situación? Bueno, el castigo de Israel sobre Gaza está aumentando desde los primeros bombardeos del sábado y también el drama. Esta mujer que escucháis es gazatí. Aseguran Al Jazeera que había 20 personas en su casa, alcanzado por uno de los bombardeos israelíes. Entre ellos su hija. Asegura que esta vez Israel no hizo lo que suele hacer, que es avisar de que va a bombardear. Esta vez no está avisando de sus bombardeos a la población palestina. Todo esto bajo el bloqueo total de la franja. So no entry of fuel, no entry of goods, no entry of food. Israel ha cortado el suministro de comida y de combustible y apenas les quedan reservas, Aymar, para garantizar 3 o 4 horas de luz hoy y mañana. Si no llega más combustible a los generadores de Gaza, se irá a un apagón total.
cuando, según cuenta esta gente, estos trabajadores de Oxfam que siguen allí en la Franja de Gaza. Todo esto sin opción de huir a ningún lado, porque la franja está cerrada y los pocos refugios de Naciones Unidas ya no dan abasto, mientras Israel ultima esa operación terrestre con cientos de miles de soldados en la frontera. La prensa norteamericana decía esta mañana que esa operación es cuestión de 48 horas. Un castigo contra todo el pueblo palestino, no solo contra Hamás, e Israel es consciente de ello porque admite que van a morir civiles, pero que tienen que anular las capacidades de Hamás y cambiar el mapa de Oriente Próximo, según palabras textuales de Benjamín Netanyahu. Hamás acaba de ofrecer una tregua a Israel, al menos negociarla, según Reuters, pero lo cierto, Aymar, es que hay horror a un lado y al otro de la frontera de Gaza, porque, fíjate, los medios israelíes están contando a esta hora que han localizado un centenar de cadáveres en una de las comunas israelíes atacadas por Hamás. Por lo tanto, Pablo, a esta hora la situación es: Hamás ofrece una tregua a Israel. Israel no contesta aún. Bueno, es lo que está contando a esta hora, lo que acaba de contar hace 2 minutos la agencia Reuters. Desde luego que hay muchos movimientos, hay mucho movimiento especialmente relevante en lo que puede hacer Turquía y Egipto para frenar una escalada bélica de mayores dimensiones. Desde luego que lo que estamos viendo, lo que vimos el sábado y lo que estamos viendo después con la réplica de Israel está siendo enormemente grave, pero puede aumentar todavía más de intensidad esta nueva guerra entre israelíes y palestinos, y es lo que se está intentando frenar. Ahora mismo, la última hora, según Reuters, es que jamás se ofrece a negociar una tregua con Israel. Lo contamos, lo ampliamos a lo largo de Hora 25 esta noche. Gracias, Pablo. Hasta luego. Con esta situación en Gaza han sorprendido hoy a propios extraños las palabras del comisario europeo de ampliación, anunciando que Europa va a cortarle la ayuda al desarrollo a Palestina, a toda Palestina. Jamás, para hacernos una idea, tiene unos 25.000 miembros. Palestinos hay unos 5 millones, pero este comisario quiere cortarle la ayuda al desarrollo a todos los palestinos. Ni siquiera está claro que él pueda hacer el anuncio, que tenga competencia sobre el asunto. Pero a esta hora hay un silencio increíble en la Comisión Europea, nadie aclara nada. Y lo que sí está claro es que ha conseguido generar este comisario un malestar enorme entre varios miembros comunitarios, empezando por España. Beatriz Ríos, Bruselas, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y de cortar todos los pagos hablaba el comisario, pero esta mañana el portavoz de Asuntos Exteriores de la Comisión decía esto. Tomorrow the ministers of foreign affairs of the European Union will have an informal emergency que los ministros de Exteriores se reunían mañana de urgencia y estudiarían cuál debía ser la respuesta a los ataques de Hamás. Y otra portavoz de la Comisión añadía esto. Que la UE no financia organizaciones terroristas y tampoco a Hamás en particular, ni con ayuda al desarrollo ni con ayuda humanitaria. Horas más tarde, el comisario de Vecindad en X, como comentabas, anunciaba que se suspendían todos los pagos a Palestina y su homólogo de gestión de crisis le desautorizaba y matizaba que aunque condenaba el ataque a Hamás, la Unión Europea seguiría enviando ayuda humanitaria a Palestina para apoyar a la población. La ayuda al desarrollo, para que lo entendamos, es ayuda al desarrollo económico, social a largo plazo, y la ayuda humanitaria tiende a satisfacer las necesidades básicas de la población: agua, comida, asistencia sanitaria, una situación de emergencia en la que vive constantemente Palestina. Y hasta ahora, como decías, no tenemos una posición oficial de la Comisión, pero no solo España, también Bélgica, Irlanda o Luxemburgo han mostrado su malestar por esta decisión que dicen no ha sido consultada con los gobiernos. O sea, por no aclarar, Bea, hasta ahora la Comisión no aclara ni siquiera si este comisario tiene competencias para hacer este anuncio. No, de hecho, cuando se ha dado una situación similar en un caso como este, como pasó, por ejemplo, con el caso de Afganistán, cuando los talibanes tomaron el poder, se suspendió efectivamente la ayuda al desarrollo, pero no la ayuda humanitaria, y además esta decisión la tomaron los ministros, que, como decíamos, se reúnen mañana. Beatriz, hasta luego, gracias. Gracias, buenas noches. Además, sabemos que entre los afectados por el ataque de Hamás a Israel hay 2 españoles. Son un hombre de Zaraut, que vivía en un kibutz, es una especie de cooperativa agrícola israelí, y una joven hispano-israelí de 19 años que hacía el servicio militar en una base cercana a la franja. Isabel Villar. Lo ha anunciado el ministro de Exteriores en televisión española, pero sin dar más detalles. No voy a dar ningún dato al respecto. Les confirmo que tenemos información de que habría 2 españoles afectados por el ataque terrorista contra Israel, pero de verdad no voy a dar ninguna información más.
De hecho, aún no sabemos si estos 2 españoles están muertos, están heridos, están secuestrados. Según Exteriores, hay unos 10.000 españoles en Israel y en territorios palestinos a quienes sí se está asistiendo. El Ministerio pide a cualquier español o familiar de español que sepa de alguien que esté en la zona que se ponga en contacto con la embajada. Y se va agrandando aquí en España el debate político en torno a lo que sucede en Israel y Gaza. Hoy el PP ha acusado a Sánchez de depender de partidos con cercanía ideológica y política a Hamás. David Junquera. Lo ha hecho Borja Semper, que dice que Moncloa se está poniendo de perfil por culpa de Sumar. Que la dependencia de Pedro Sánchez de determinadas formaciones políticas que tienen cercanía ideológica y política con el entorno de Hamás está provocando esta falta de contundencia. Feijóo no ha ido tan lejos, pero se ha quedado a punto. Él cambia cercanía por comprensión. La coalición de Sumar ha habido desde posiciones equidistantes a posiciones comprensivas con la actividad terrorista de Hamás. Es cierto que hemos escuchado de todo. Urtasun condena los ataques. Cualquier acto cometido contra civiles debe ser condenado, lo cometa quien lo cometa. Enrique Santiago se resiste a llamar terrorista a Hamás. Nosotros ni lo consideramos ni lo dejamos de considerar, porque es que no sabemos que es un grupo terrorista, es decir, eso cada quien define como quiere. Desde Podemos, Isa Serra acusa a Israel de practicar el apartheid. Un gobierno de extrema derecha que dirige un Estado sionista, teocrático y no democrático. Preguntado por las acusaciones del PP, el portavoz socialista Patxi López evita descalificar a Semper o Feijóo y deja este recadito que se puede interpretar como una llamada al orden en Sumar. Nadie debiera confundir lo que es la preocupación lógica por el pueblo palestino con la connivencia con el terrorismo. Y la política en esta cuestión la marca el presidente del gobierno. Dicen desde el PSOE que ahora mismo toca esperar para ver qué posición adopta Europa. Y un dato, la industria armamentística española dispara su facturación. En 2022 superó los 7.000 millones de euros, según datos a los que ha tenido acceso la cadena SER. El sector militar encadena 5 años consecutivos de crecimiento. España es el 9º país dentro de los exportadores de armas. Javier Bañuelos. El gran negocio España lo hace fuera de sus fronteras. Más de la mitad de la facturación por las armas vendidas se hizo en el extranjero y de esas exportaciones el 70% se cerró con países europeos y aliados de la OTAN. Son datos a los que ha tenido acceso la cadena SER y que constatan el negocio redondo para la industria de defensa en España, un sector representado en TEDAE. Su director general es César Ramos. La industria de defensa no es una industria al uso, porque nosotros no generamos la demanda, sino que la servimos. Para eso, pues necesitamos, como hemos dicho muchas veces, estabilidad presupuestaria. El negocio de las armas sigue siendo muy rentable para la industria de defensa en España. Prueba de ello es que en los últimos 4 años han facturado más de 28.000 millones de euros. En el futuro confían experimentar una aceleración incluso mayor gracias a los programas 1000 millonarios comprometidos por el gobierno. Hora 25. Aimar Bretos. Ha servido para poco la reunión que han mantenido esta tarde Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo en el Congreso. Han estado ahí una hora en la que Sánchez le ha pedido al líder del PP que se contenga en su intento desesperado de agitar la calle, esto es literal, y Feijóo ha insistido en que hay que convocar nuevas elecciones para que los españoles voten sobre la amnistía. Mariela Rubio, buenas tardes. Buenas tardes, sí, no ha habido ningún tipo de entendimiento y además la cita ha consistido en una serie de reproches cruzados. No queremos sus votos, sino que el PP cumpla la Constitución, decía Sánchez a Feijóo, responda sobre la amnistía y no se esconda, le decía el líder del PP, a quien escuchamos junto a Patxi López. No he conseguido que pronunciase la palabra amnistía. Yo sí le pronuncié de forma reiterada y constante. Y sí le dije que no lo hiciera, que era una equivocación histórica. Pero a todas estas manifestaciones no le oculto que no he tenido respuesta. Eso sí, sí le he visto con una absoluta seguridad que va a ser el presidente del gobierno. Por tanto, entiendo que las negociaciones van bien. Él tuvo su tiempo y fracasó. No le pedimos apoyo para la investidura, pero sí respeto, prudencia y de paso respeto a la Constitución, que llevan 5 años sin cumplir. Sánchez ha pedido a Feijóo que contenga, es textual, su intento desesperado de agitar la calle y de tratar de hacerlo además el próximo 12 de octubre. Feijóo, por su parte, ha vuelto a pedir nuevas elecciones. Lo que le he pedido es que se vaya de cara y que se le pregunte a los españoles lo que en ningún momento se les ha preguntado. Jugando a enfrentar a los catalanes entre sí, al resto de los españoles con Cataluña, buscan votos. Y lo que no vamos a caer es en esa trampa de venga y la amnistía. No, oiga,
Eso lo están diciendo otras formaciones políticas. Nosotros, política. A diferencia de lo que hizo Sánchez, ha dicho Núñez Feijóo, yo sí le daré la réplica en su sesión de investidura. Y allí donde sí gobierna el PP, por ejemplo en Baleares, el PP Balear ha acelerado hoy para cerrar antes de fin de año la Oficina Anticorrupción de las Islas. Han registrado ya una proposición en el Parlamento para que se tramite ese cierre de la Oficina Anticorrupción por la vía de urgencia. Además es bastante llamativo el timing que ha elegido el PP Balear, porque justo este fin de semana se ha conocido que esa oficina investiga a un alto cargo del PP por una trama de corrupción del año 2015. Radio Mallorca, Chus Navarro. Tal y como ha desvelado Diario de Mallorca, la Oficina Anticorrupción acusa al director general de emergencias del actual Govern, Sebastià Sureda, de encabezar una trama de corrupción urbanística en Campos desde 2015 como concejal de esta área. Se atribuye al alto cargo del PP prevaricación urbanística por permitir a sabiendas que una veintena de negocios operen sin licencia y de forma clandestina en el polígono industrial de Campos. Algunas naves están construidas ilegalmente en suelo rústico y a plena actividad. Casualidad o no, esta propuesta llega justo ahora. El Partido Popular ha acelerado su decisión de cerrar cuanto antes la Oficina Anticorrupción, pese a que hace unas semanas no tenía fecha para ello. Incluso desde la Consellería de Hacienda le habían solicitado a la oficina que presente el presupuesto para el 2024. Esto es lo que ha dicho hoy la portavoz adjunta del PP en la Cámara, Marga Durán. És una oficina anticorrupció que des del moment que se va crear com una eina política. Dice que la oficina se creó como herramienta política, como una máquina de difamación. La oposición ya ha mostrado su preocupación por el cierre. Un autobús al que le han fallado los frenos ha matado esta tarde en Cádiz a un chaval de 17 años, una chica de 19 y una mujer de 60. Radio Cádiz, Manu Sola. El autobús iba lleno de estudiantes y estaba entrando a Cádiz por el Puente de la Constitución, un puente de grandes dimensiones con una pendiente muy pronunciada que termina directamente en una rotonda y en la entrada principal del Corte Inglés. El conductor ha logrado evitar empotrar el vehículo dentro del centro comercial, ha tratado de avisar a la gente gritando frenos, frenos, ha terminado chocando contra un pequeño muro y el vehículo ha rebotado recorriendo 50 metros en la acera. Ahí estaban las 3 víctimas mortales y un ciudadano portugués de 86 años que está en estado crítico. El ayuntamiento ha decretado 3 días de luto por lo que ha sido una tragedia de ciudad, dice el alcalde Bruno García. Esto es una tragedia de ciudad, esto es una tragedia que nos genera a todos un gran dolor y queremos ponernos al lado de la familia. 30 estudiantes de enfermería iban a bordo, todos están ilesos, han huido corriendo cuando el autobús se ha detenido. Sí lo ha contado Jesús, un testigo de todo. He podido ver cómo el autobús se ha llevado todo por delante, desde árboles, desde farolas y tristemente a lo que son las personas en sí, vamos. Es que cuando el autobús se ha parado, ambas puertas se han abierto y han empezado a salir la gente corriendo, de película. Consternación total en la ciudad, especialmente en esta barriada de astilleros. Se ha suspendido la alfombra roja prevista en el Festival de Series que acoge Cádiz estos días. En su lugar se va a guardar un minuto de silencio. Y escuchen esta historia, le ha pasado a un matrimonio de Barcelona. Su hijo de 20 años murió en 2022 en un accidente de moto en A Coruña. Bueno, pues ahora la Diputación de Coruña les reclamaba casi 500 euros por los gastos de limpieza y bomberos que actuaron ese día en la carretera que murió el chico. Les pedían que pagaran parte de la limpieza de la carretera en la que murió su hijo. La Diputación dice ahora que es un error. Radio Barcelona, Pol Valero. La madre ha expresado su indignación y ha denunciado la situación en las redes sociales. La familia pensaba que la carta certificada que recibieron sería para recoger los efectos personales de su hijo, que nunca recuperaron, pero hoy han visto que era una factura. María Pilar Rosanes, madre del motorista fallecido, lamentaba la situación. Deberían saber que mi hijo no puede pagar ninguna factura. Ojalá pudiera pagar no solo esta, sino una como esta cada mes. Una com aquesta cada mes. La Diputación de A Coruña asegura que ha sido un error, dicen que han anulado la factura y piden disculpas a la familia. Cuentan que no disponían de los datos del seguro del chico y que la única referencia que tenían era su nombre. El coche que en agosto de 2020 embistió al motorista, Josep Boan Rosanes, circulaba a 130 km por hora en una vía local y el conductor fue condenado a 2 años de prisión. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía le ha rebajado en 3 años la pena a un hombre que violó a una chica en un callejón de Málaga. La arrastró allí por la fuerza. Cuando la tenía inmovilizada, antes de penetrarla, el hombre sacó una navaja, pero dejó la navaja en el suelo. No la blandió. Así que el tribunal
ahora le quita el agravante que le habían impuesto en un primer momento por el uso del arma, porque solo la usó a modo de advertencia. La dejó en el suelo para que ella la viera. Ser Málaga, Jesús Sánchez. Ocurrió de madrugada, la víctima de 20 años caminaba sola por la calle, el individuo de 41 años la abordó y la retuvo contra la pared, bloqueándole manos y pies. La besó, manoseó y finalmente la violó. Ella gritaba pidiendo socorro, momento que el ahora condenado intentó darle la vuelta, pero ella pudo darle una patada en los genitales y escapar. Días después era detenido por la policía tras ser identificado por la víctima. Tras el juicio le cayó una pena de 9 años de prisión que ahora el Alto Tribunal andaluz ha rebajado a 6 al dejar sin efecto el delito de agravante. Y es que se probó que en el forcejeo el acusado sacó una navaja que no usó para agredir o amenazar directamente a la joven. Dejó el arma en el suelo, quizás para que ella viera lo que le esperaba si no satisfacía el deseo sexual de él, según los magistrados. Un error en la instrucción que ahora subsanan. Ella sigue bajo tratamiento psicológico y con fármacos. Él se encuentra en prisión con esta rebaja de 3 años de condena. 2 de cada 3 personas mayores en España sienten soledad no deseada. En concreto, un 64% de los mayores españoles. Lo calcula la Fundación La Caixa, algo que se está empezando a notar en las residencias de mayores. 7 de cada 10 personas que entran en una residencia, 7 de cada 10 toman antidepresivos en ese momento. Es un 30% más que hace solo 5 años. Teresa Rubio. El 66% de los hombres mayores de 60 años y casi el 70% de las mujeres sufren soledad social y emocional. Ellos especialmente por falta de relaciones de confianza y apoyo, ellas por sentimiento de vacío. José Manuel Pérez, responsable de coordinadores asistenciales de las residencias Domusvi. En los últimos años hemos observado un aumento en la pauta de fármacos psiquiátricos en los planes farmacológicos de nuestros ingresos. 7 de cada 10 personas mayores toman antidepresivos en el momento del ingreso en un centro residencial. Esto supone un 30% más que hace 5 años, donde recibimos a personas en situación de soledad, motivados por carencias afectivas, sociales, que pueden ser un riesgo importante de padecer depresión. Las personas que experimentan mayor soledad aplican estrategias para abordarla más centradas en la resignación y la aceptación pasiva. La mirada de Vidal Folk. Esto no es un pulso entre israelíes y palestinos, es una guerra entre un grupo violento que utiliza tácticas militares y terroristas, Hamas, y un gobierno autocrático que incumple la legalidad internacional y no protege ni a sus ciudadanos, sean de una u otra etnia o religión. El de Benjamin Netanyahu. Lo peor es que no se trata de una guerra cualquiera. Más que buscar la victoria propia, pretende el exterminio del rival. Por eso, a la brutalidad asesina de las incursiones de infiltrados en granjas, plazas y fiestas bailongas en el desierto, se le responde con la brutalidad del bombardeo indiscriminado a la población civil, con el asedio medieval a una población a la que se le niega el pan y la luz. Las primeras víctimas de este desastre son los jóvenes, los niños, los viejos, las viejas, lo seguirán siendo. Ninguna condescendencia con los violentos de Hamas, por más que la causa palestina suscite simpatía. Su desempeño es incluso peor que el del 11S contra las Torres Gemelas de Nueva York, porque es cruelmente individualizado. Este grupo no encarna la representación legítima de su pueblo, lo representa la autoridad palestina moderada y legalista, apoyo a la legítima defensa de los israelíes, pero no a la venganza, ni a la crueldad, ni a la desproporción de castigar por igual a milicianos y bebés. ¡Cuánto horror! ¡Cuánta causa noble envilecida! ¡Cuánta tristeza! Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.